física. Perdí mis vacaciones por no saber escalas termométricas. Sean bienvenidas y bienvenidos todas y todos a Aprende en Casa 2. Esta sesión corresponde al campo formativo de Ciencias Física. Recuerden que no necesitan ser expertos para desarrollar su pensamiento científico a través de un modelo educativo a distancia. Nos acompaña en esta sesión la maestra Eva Vilchis González, quien nos ayudará a aprender nuevos e interesantes conceptos. Bienvenida, maestra. Gracias, Enrique. Me da mucho gusto compartir con ustedes esta sesión. Antes de iniciar, recuerden que hay que lavarse las manos continuamente y usar cubrebocas para llegar pronto al semáforo verde. Analizaremos la utilidad de los termómetros, así como las escalas termométricas y las diferencias que existen entre ellas. El título de esta sesión es Perdí mis vacaciones por no saber escalas termométricas. Les recuerdo que es muy importante participar en las actividades de esta sesión y sugiero que tengan a la mano su cuaderno y lápiz o bolígrafo para anotar las ideas principales, preguntas y reflexiones. También consulten su libro de texto para saber más del tema. Muy bien, Enrique. Para entrar en contexto, ¿qué te parece si revisamos el siguiente video, en el cual podemos ver un poco de la evolución de los termómetros? ¡Excelente, maestra! ¡Corre video! Estamos en el año de 1592, justo cuando se inventó el termoscopio. Este instrumento consistía en un tubo conectado a una esfera. Esta se calentaba con las manos y el tubo se colocaba en una especie de vaso que tenía agua y alcohol. El nivel del líquido se elevaba al enfriarse la esfera. Con el termoscopio se podía comparar la temperatura de dos objetos, pero este aparato no era preciso. Algunos materiales tienen la propiedad de dilatarse, es decir, que aumentan su volumen al elevar la temperatura, como el mercurio. Esta característica fue la clave para construir un termómetro. El termómetro de mercurio es el más conocido y usado para medir temperaturas cercanas a la temperatura ambiental. ¿Sabías que actualmente se está prohibiendo el uso del termómetro de mercurio en muchos países, incluso en México? La razón es porque el mercurio, al entrar en contacto con el aire, se oxida y contamina el ambiente. Afortunadamente, los adelantos tecnológicos han hecho posible crear el termómetro digital, que contiene un sensor electrónico de temperatura. Vaya, maestra, sí que han evolucionado los termómetros. Desde el termoscopio de Galileo hasta los termómetros digitales que usamos hoy en día. Han pasado muchos años. Tienes razón, Enrique. La temperatura es una magnitud muy importante en nuestra vida diaria y la utilizamos en una gran variedad de actividades. Por ejemplo, muchos procesos de fabricación y almacenamiento de alimentos requieren de temperaturas específicas. Tiene razón, maestra. Otra temperatura que nos interesa mucho es la del ambiente, para saber cómo estará el clima. Y en este momento nos importa mucho conocer la temperatura de nuestro cuerpo. Este es un factor que puede indicar si una persona padece alguna enfermedad. Maestra, quisiera que me ayudara a responder un par de preguntas que me hizo mi hermano y que no supo bien qué responderle yo. Estoy seguro que usted me puede ayudar a aclararlas. Mi hermano me preguntó si es lo mismo calor y temperatura y si la temperatura se mide igual en todos los países. Son preguntas muy interesantes. Alumnas y alumnos que nos ven desde su casa, ustedes también háganse esas preguntas y respóndanlas en su cuaderno. Recordemos, las preguntas estas fueron: ¿es lo mismo calor y temperatura? ¿La temperatura se mide igual en todos los países?
Espero que mi hermano esté poniendo mucha atención en la casa. Para responder las dudas de tu hermano, primero debemos recordar qué es el calor. Enrique, en sesiones anteriores se ha discutido qué es el calor. ¿Tú lo recuerdas? Creo que sí, maestra. Recuerdo que el calor es energía en tránsito. También recuerdo que si le suministramos calor a un objeto, aumentará la cantidad de energía cinética que tiene sus partículas. Muy bien, tienes razón. El calor es una forma de energía que hace que se incremente la energía cinética de las partículas de un objeto. Y para medir la cantidad de energía cinética que tienen esas partículas, usamos el termómetro. Entonces, ¿la temperatura está relacionada con la energía cinética de las partículas? Así es. La temperatura nos indica el promedio de la energía cinética de las partículas. Vamos a realizar un sencillo experimento que nos ayudará a comprender las diferencias que existen entre calor y temperatura. Excelente, maestra. ¿Qué vamos a necesitar para este experimento? Aquí tengo 2 recipientes con agua. Enrique, te voy a pedir que introduzcas un dedo dentro de cada recipiente y me digas qué es lo que percibes. Vamos a ver. El agua de este recipiente está caliente, mientras que la de este otro está fría. ¿Me puedes decir a qué temperatura se encuentran, Enrique? Uy, no, maestra, yo solo percibo que el agua de un recipiente está más caliente que la otra, pero no podría decirle, pues, en qué temperatura está cada uno. Tienes razón. Para conocer la temperatura necesitamos un termómetro. Déjeme ver si entendí. Si yo quisiera calentar agua, debo suministrarle energía para incrementar la energía cinética de sus partículas. A la cantidad de energía que transferimos le llamamos calor. Mientras que para medir la cantidad de energía cinética promedio que tienen las partículas, utilizamos la temperatura. Así es. Aunque parezca lo mismo, calor y temperatura son diferentes, pero están relacionados. Claro, si no hubiera transferencia de calor, ya sea que se gane o se pierda, no podríamos observar una variación en la temperatura. Muy bien. También es muy importante recordar que el flujo de calor siempre ocurre del cuerpo que tiene mayor temperatura al de menor temperatura, nunca en dirección contraria. Enrique, pienso que con esto ya podemos responder la primera pregunta que hizo tu hermano. Claro, ahora sé que aunque están relacionados calor y temperatura, no son lo mismo. Pero tengo una duda, maestra. No recuerdo en qué unidad se mide el calor. Se pueden utilizar 2 unidades distintas para medir el calor. Primero, como el calor es una forma de energía, se mide en la unidad que usamos en el Sistema Internacional de Unidades para medir la energía, es decir, el Joule. Pero también se utiliza la caloría. Ay, maestra, ¿qué son las calorías? Una caloría es el calor necesario para elevar 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de agua. La unidad de caloría se usa comúnmente para representar el contenido energético de los alimentos, aunque en las etiquetas nos indican kilocalorías. 1 kilocaloría son 1000 calorías. Maestra, en la definición de caloría acaba de mencionar los grados Celsius. Eso me recuerda a la segunda pregunta de mi hermano. ¿La temperatura se mide igual en todos los países? Esa pregunta podría tener 2 respuestas. La temperatura se mide con un instrumento llamado termómetro y este es usado en todos los países. Pero en lo que sí hay diferencia es en la escala que se utiliza para medir la temperatura. Es verdad, maestra, todos utilizamos los termómetros. Cuando vamos al médico nos toman la temperatura o cuando queremos saber la temperatura ambiente tenemos que recurrir a un termómetro. Existen de varios tipos. Antes usaban mucho unos que eran como tubos de vidrio que tenían una línea plateada. Pero últimamente los digitales se están volviendo muy comunes. Muy bien, Enrique, pero dime, ¿sabes cómo funciona un termómetro? Ay, pues no, la verdad no, maestra, no sé cómo funciona. ¿Podría ayudarme? Mira, te voy a mostrar un termómetro de laboratorio para que lo observes. Para saber cómo funciona este tipo de termómetros, debemos entender primero la dilatación. Retomando, ¿sabes qué es la dilatación? Uy, maestra, ahora sí me agarró en curva. La verdad es que no sé qué es la dilatación. Está bien. Vamos a recordar el modelo de partículas.
Cuando aumenta la temperatura de un cuerpo, la energía cinética de sus partículas también se incrementa. Entonces, sus movimientos son más amplios. Como la separación entre las partículas aumenta, también se incrementa su volumen. Esto pasa en los sólidos, líquidos y gases. Pero en sesiones anteriores dijimos que el movimiento de las partículas es muy pequeño. ¿A poco podemos observar el incremento en el volumen de un cuerpo cuando se dilata? Digo, yo pienso que debe ser tan pequeño que ni siquiera veríamos diferencia. Mira, aquí tengo algo para mostrarte. Se llama dilatador de gases. Son dos esferas de cristal unidas por un tubo sin tener comunicación entre ambas. Observa, la única comunicación que tienen es por el tubo capilar, aquí adentro, que está dentro del tubo de cristal. El líquido que contiene es alcohol etílico, el cual se dilata con muy poco calor. Te voy a pedir que sostengas el dilatador con las dos manos, con mucho cuidado, sin apretar, es frágil y se puede romper. Observemos lo que sucede. Así, ¿verdad? Así. Observa el tubo capilar. Eso está muy interesante, maestra. Ahora lo voy a hacer yo. Permíteme. Primero vamos a dejar que baje. Hasta sentí como si fuera un superpoder. Ahora observa, lo voy a hacer yo. ¿Observas que hay alguna diferencia entre lo que sucedió contigo y lo que sucedió conmigo? Pues hubo una diferencia en qué tan rápido subía el alcohol. ¿Fue más rápido con usted? Como ya lo mencionamos, la dilatación se produce en sólidos, líquidos y gases. Cuando aumenta su temperatura, en este caso los gases dentro de la esfera se dilatan. Al absorber el calor de nuestras manos, las partículas del gas y del alcohol incrementan su vibración, lo que hace que aumente su volumen. Y como el único lugar hacia donde se pueden desplazar es hacia la esfera de arriba, pasando por el tubo capilar, las burbujas que ves al final son del gas que se dilata, impulsando al líquido a subir. Al enfriarse los gases, los espacios intermoleculares regresan a su estado original, contrayéndose de nuevo, disminuyendo su volumen y regresando a la esfera de abajo. ¿En serio, maestra? Es increíble que podamos observar a simple vista, aunque de forma indirecta, cómo se incrementa la amplitud en el movimiento de las partículas. Tienes razón, y esto mismo es lo que pasa dentro de un termómetro analógico de los que eran muy comunes anteriormente. El termómetro es un tubo de vidrio que incluye un bulbo con un tubo capilar en el centro que contiene mercurio u otros materiales que se dilatan fácilmente, como el alcohol. Cuando la temperatura del objeto cambia, el mercurio se dilata subiendo o bajando, permitiendo medir la temperatura del objeto sobre una escala. Vaya, ahora ya sé cómo funciona un termómetro. Entonces, ahora dígame, maestra, ¿cuáles son las escalas que se usan en los termómetros? Para eso veamos el siguiente video. La temperatura puede medirse en 3 escalas. En México usamos la escala centígrada, también conocida como Celsius, en honor a su inventor, Anders Celsius. En esta escala, los 0 grados corresponden a la temperatura de congelamiento del agua y los 100 grados a la temperatura en que hierve. En los Estados Unidos de Norteamérica se utiliza la escala creada por Gabriel Fahrenheit. 0 grados de esta escala corresponden a 32 grados Celsius y 212 Fahrenheit equivalen a 100 grados Celsius. Existe una tercera escala que se utiliza en la ciencia, creada por William Thomson, mejor conocido como Lord Kelvin. El 0 en la escala Kelvin corresponde a la temperatura en la que las moléculas y los átomos de cualquier material dejan de moverse. Por eso se llama 0 absoluto,
y equivale a menos 273 grados Celsius. Ya sea en grados Celsius o Fahrenheit, el uso del termómetro es importante para medir con precisión la temperatura. Entonces, según lo que acabamos de ver, se utilizan 3 escalas termométricas diferentes: la Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Sé que aquí en México la temperatura se mide en grados Celsius, pero maestra, ¿en qué países se utilizan las otras 2 escalas? Actualmente la escala Fahrenheit solo se utiliza en Estados Unidos, Liberia y Myanmar. En el resto del mundo la temperatura se mide en grados Celsius. Entonces, ¿quiénes ocupan la escala Kelvin? La escala Kelvin es utilizada por todos los científicos del mundo. La convención es que siempre que se tenga que reportar una lectura de temperatura, se haga en Kelvin. Estoy muy contento porque con esto se resuelven las dudas de mi hermano. Pero maestra, ¿por qué el título de la sesión es "Perdí mis vacaciones por no saber escalas termométricas"? Con gusto te voy a explicar. Pero primero hablemos sobre la diferencia entre las 3 escalas de temperatura. La escala Celsius se construyó usando como referencia la temperatura a la que se solidifica el agua y se le asignó el valor de 0 grados. Después se midió la temperatura de la ebullición del agua y se le asignó un valor de 100 grados. La distancia entre ambas marcas se dividió en 100 partes. Para la escala Kelvin se utilizaron los mismos puntos que en la escala Celsius, el del congelamiento y ebullición del agua. Pero no se le asignó el mismo valor porque se agregó un tercer punto. Ese punto corresponde a cuando las partículas de una sustancia han perdido toda su energía cinética. O sea que en este punto la materia no tenía temperatura, ¿no es así, maestra? Porque la temperatura mide la energía cinética de las partículas de un cuerpo. Así es, Enrique. Este punto se llama cero absoluto, porque no hay una temperatura inferior a ella. En esta escala, el punto de solidificación del agua tiene un valor de 273.15 Kelvin, mientras que la temperatura de ebullición es de 373.15 Kelvin. Por otro lado, en la escala Fahrenheit se midió la temperatura de una mezcla de hielo, agua y cloruro de amonio. La altura obtenida en el termómetro recibió el valor de 0 grados. Luego se mezcló hielo y agua. La nueva altura obtuvo un valor de 32 grados. Por último, Daniel Gabriel Fahrenheit midió su temperatura corporal y a esa altura le asignó un valor de 96 grados. ¿Y quién decide qué valor se le asigna a cada altura o qué cosas usar para medir la temperatura? Básicamente depende de la persona que propuso cada escala. Observemos la siguiente imagen. En ella se pueden ver las 3 escalas comparadas. Vemos que mientras el tamaño de la separación entre los grados en la escala Celsius y Kelvin es igual, los grados Fahrenheit son más pequeños. Tiene razón, maestra. Mientras que entre la temperatura de solidificación y ebullición de agua en las escalas Celsius y Kelvin hay 100 grados, en la Fahrenheit hay 180. Ahora te voy a contar la historia de mi sobrina. Ella se fue de vacaciones a Estados Unidos y al segundo día se empezó a sentir mal, por lo que decidió acudir al médico. Al tomarle los signos vitales, le dijeron que tenía 96.8 grados Fahrenheit de temperatura y le recetaron unos medicamentos. Al escuchar la temperatura que tenía, se asustó mucho pensando que estaba gravísima y se regresó a México sin avisarle a nadie. Cuando llegó a su casa, yo estaba ahí sorprendida, nos platicó que tenía 96.8 grados de temperatura y que como era extremadamente alta, había decidido regresar. Le recordé sobre las escalas termométricas, explicándole que hay países que no usan la misma escala que en México y que en particular en Estados Unidos se utilizaba la escala Fahrenheit y que 96.8 grados Fahrenheit equivalían a 36 grados Celsius, por lo que su temperatura era normal.
Maestra, qué mala suerte. Su sobrina definitivamente no pudo disfrutar sus vacaciones por no saber escalas termométricas. Qué bueno que ya sabemos que hay varias escalas y que tienen distintos valores para la misma temperatura. Para finalizar, Enrique, ¿qué te parece si construimos un termómetro? Excelente, maestra. ¿Qué vamos a necesitar para hacerlo? Los materiales son una botella de plástico, un popote transparente, una regla, un marcador permanente, agua, un vaso de precipitados, un recipiente grande con agua caliente, un recipiente grande con agua fría, alcohol y colorante vegetal. Maestra, estoy ansioso por construir el termómetro. En casa recuerden que si realizan esta actividad, la hagan en compañía de un adulto. ¿Qué tenemos que hacer ahora, maestra? Primero, con ayuda de un adulto, vamos a realizar un orificio a la tapa de la botella. Aquí. Pero, ¿qué cree, maestra? Yo ya venía preparado y ya tenía uno hecho. Tiene que ser lo suficientemente grande como para que pase el popote. Con ayuda del marcador permanente y la regla, vamos a marcar el popote cada centímetro para que quede como este. Vamos a mezclar el alcohol con un poco de agua y vertimos todo dentro de la botella. ¿Me das el agua? Sí. Aquí le vamos a poner un poquito de colorante. Wow. Qué bueno que fue azul, es mi color favorito. ¿Qué necesita, maestra? Ahora lo tapamos. Y pasamos el popote por el orificio que ya lo tenemos hecho. Hay que ponerle plastilina alrededor para ahorrarnos un poquito de tiempo. Ya le pusimos aquí nosotros la plastilina para sellar y evitar que entre aire. Tomamos la botella y la metemos dentro del recipiente con agua fría. Vamos a observar lo que sucede. Alumnas y alumnos, realicen anotaciones en su cuaderno sobre lo que observan. También pueden hacer pruebas con agua a diferentes temperaturas y ver cómo varía la altura en su termómetro. Así es, Enrique. Hasta podríamos construir nuestra propia escala termométrica. Mira, el popote, hasta donde llegó. Agua caliente. Ligeramente azul. Ligeramente, estaba por debajo de la tapa, nosotros lo podíamos observar, y ahorita está ya un poco arriba, ya la está tapando. Así es. Pues maestra, qué interesante haber construido un termómetro. Ahora, ¿puede imaginar qué sintieron los científicos que propusieron las escalas termométricas que se utilizan actualmente? Bueno, Enrique, con esto concluimos la sesión de hoy. Te agradezco mucho por apoyarme. También le doy las gracias a las alumnas y alumnos el habernos seguido en esta ocasión.
Le doy las gracias por su intervención, maestra, en esta sesión del día de hoy. No olviden que si quieren saber más sobre el tema que revisamos hoy o resolver alguna duda que tengan, consulten su libro de texto en el tema correspondiente o fuentes de información confiables. Hasta pronto.